Buenos días, chicos. Muy bien. Vamos a empezar entonces. El tema del día de hoy es desarrollo humano. El tema de desarrollo humano es un repaso de los acontecimientos más importantes o las características más importantes en cada etapa de vida. ¿Me escuchas? No. Cuidado con sus micrófonos, chicos. Ya, listo. Entonces, es más que todo un es un conjunto de teorías explicativas de lo que se espera que ocurra en determinados ciclos vitales, ¿no? Tenemos entonces ahí una frase de Nietzsche que nos invita un poco a hacer una exploración de lo que implicaría la vida de cada uno de ustedes, y una imagen pues de Dorian Gray, que fue lo que más cercano encontré a algo parecido a envejecer. Veamos, entonces los objetivos para ustedes el día de hoy es reconocer los ciclos de vida y sus características, diferenciar los cambios en sus distintas dimensiones según las etapas de vida, conocer los factores que influyen en el desarrollo humano y enlazar los cambios en las tres teorías principales que vamos a desarrollar: Piaget, Freud y Erikson, dándole obviamente un mayor énfasis a Piaget y a Erikson, que son los que están más aproximados a un examen de admisión. Freud no tanto, salvo que vayas pues para Callao o Villarreal, o a veces Uni, pero San Marcos en sí no es muy aliado a Freud. Todos los demás sí. No sé por qué, pero sí. ¿Ya? Bien, empecemos entonces por las definiciones. ¿Qué es el desarrollo humano? Según la diapositiva, es el estudio de los cambios físicos, psicológicos y conductuales, es decir, la perspectiva que tenemos del desarrollo humano va a ser una integral. ¿Qué experimenta el ser humano desde la concepción hasta la muerte, utilizando la perspectiva de los ciclos vitales? O sea, la separación por edades para poder referirnos a qué ocurre en cada etapa de la persona. No se trata de fases predeterminadas, sino elaboraciones de la experiencia histórica, social y de convenciones. Es decir, la separación de edades, tanto como la separación de características, están determinadas por las teorías más que por la observación en sí, ¿no? de lo que se pueda ver en cada una de las personas. Por eso se llama convenciones. Por convenciones se refiere a teorías. La parte de la experiencia histórico-social pues va a depender de mucho del contexto social en el que te encuentres para poder determinar cuándo algo fue de una forma, y el cambio de edad también. Esto lo vamos a ver más que todo en la adolescencia, que es un periodo muy variable, muy relativo históricamente y muy relativo contextualmente. Varía mucho, las edades varían mucho de acuerdo al lugar en el que se esté estudiando esto. De modo que se espera que a cierta edad un niño, un adolescente, un joven o un adulto ya deban estar en determinadas condiciones de aptitud y de realización. Estas teorías son sobre todo importantes a nivel de psicología infantil. Los psicólogos infantiles o las psicólogas infantiles, que son la mayoría de ellas mujeres, utilizan estas teorías para poder hacer un chequeo de los niños y revisar que estén desarrollándose de la manera adecuada, más adecuada posible. Es decir, si no les falta desarrollar algo, si su condición de motricidad está buena, si la cantidad de palabras que van a hablar a cierta edad es la esperada, ¿no? Entonces, es ese conjunto de cosas lo que
al final pues les llega a ser útil para ellas, ¿no? En su labor profesional. A nivel de los que nos dedicamos a adultos, pues va de acuerdo mucho ya al contexto social de lo que se esperaría que haga, porque a ver, en un niño mucho el contexto social de lo que se espera que haga a cierta edad no varía tanto, pero en condición del adulto sí, pues, ¿no? Entonces, que tenga 20, 25 años es qué expectativas se tiene de él, que tenga 40, qué expectativas tiene el mundo de alguien que tenga 40 años y así. Entonces, es ese enmarcamiento, ¿no? Es ese marco teórico lo que va a ir definiendo la teoría del desarrollo humano. En base a algunas definiciones, pues tenemos que diferenciar primero qué son cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos son variaciones en las dimensiones corporales en estatura y peso, ¿no? Y ya nos vamos dando cuenta entonces que cuando referimos cuantitativo, estamos dirigiéndonos hacia algo que sea cuantificable, hacia algo que pueda numerarse. Y pues la estatura y el peso son cosas que se pueden numerar. Además de esto, también la cantidad de palabras esperada en una persona. El desarrollo del lenguaje es muy importante a nivel de lo que uno puede llegar a revisar en un niño, porque el lenguaje está muy alineado a lo que implica el desarrollo de la inteligencia. En el ser humano, en los seres humanos en sí, nos diferenciamos de los animales por el pensamiento, por el razonamiento y además por el lenguaje que utilizamos para poder comunicarnos entre nosotros. Entonces, es algo importante el lenguaje dentro de lo que es el desarrollo de los niños. Los cambios cualitativos, pues, son los referidos a la personalidad, a la actitud, la estructura, la organización de procesamientos de información, la manera como va a ir pensando. Son cambios apreciables, por ejemplo, el comportamiento social, o sea, la conducta que va a ir variando en las personas, los afectos y la solución de problemas, que también es una forma de reconocer la inteligencia que puede estar desarrollándose. En sí, entonces, la diferencia principal entre cambios cuantitativos y cualitativos es que los cuantitativos pueden numerarse, son aquellos que están dirigidos hacia un número, mientras que los cualitativos varían. Y por lo tanto, para poder revisarlos, para poder crear una evaluación de esto, se necesita otro tipo de estrategias, como elaboración de test o como algún tipo de chequeo más específico, de acuerdo a la edad que tengan. Entonces, la personalidad, por ejemplo, no se puede enumerar, pues, ¿no? Pero el peso sí. Las dimensiones del desarrollo son las partes en las cuales vamos a dividir cada una de las etapas para poder estudiarla, para poder caracterizarla. Tenemos la dimensión física, que está referida al crecimiento del cuerpo y el cerebro, que generan el desarrollo de habilidades sensoriales y motoras. O sea, la parte física se refiere a todo lo que físicamente puedes hacer. Esta dimensión está relacionada con la maduración y el crecimiento. Aquí la palabra maduración es importante porque en psicología, al menos, sobre todo en lo que implica estudio del desarrollo humano, vamos a utilizar la palabra maduración para referirnos solamente a aquello que se relaciona con la especialización de los órganos internos. Algo así como una fruta, pues, ¿no? Decimos que una fruta está madura porque al estar madura ya está preparada para lo que sea que puedas utilizarla. Pues los órganos también van madurando y sabemos que en el desarrollo de un niño, pues lo que han visto niños, aun cuando nace todavía se sigue desarrollando, es decir, sus órganos siguen madurando, pero esto no depende de las personas ni depende del propio niño. Es algo que se da simplemente por el ciclo vital que tiene. Es algo más allá de lo que nosotros podemos hacer, que también podríamos estimular, pero en realidad es algo que normalmente hace el cuerpo. A eso se le llama maduración y no hay que confundirlo con lo que se considera madurez psicológica, que es como que el pensamiento, ¿no? Y el desarrollo de las cogniciones y eso. Cognitivamente, son los cambios en nuestra forma de conectarnos con el mundo, cambios en el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento, el razonamiento y la creatividad, ¿no? Entonces, todo lo cognitivo que vamos a ver en cada etapa de vida se va a dirigir a el entendimiento de cómo el niño puede llegar, bueno, cómo las personas pueden llegar a
ampliar sus pensamientos y su forma de solucionar los problemas, además de cómo aprende, porque aprenden de maneras distintas. Los cambios cognitivos se encuentran estructurados en la teoría del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget, ¿no? Es el teórico más importante del desarrollo cognitivo, del desarrollo de la inteligencia. A nivel psicosocial, esto está referido a los cambios de manera relacionada con los demás, o sea, cómo nos relacionamos con las otras personas, porque, obvio, el contexto es importante. Lo que va a influir principalmente en la personalidad se estructura a partir de las experiencias que nosotros vamos viviendo. Para describir los cambios en el aspecto psicosocial, vamos a utilizar la teoría de Erik Erikson, un ex psicoanalista que tenía una teoría muy particular basada en conflictos, de acuerdo a cómo nos relacionamos con una persona específica o con un grupo de personas específicos importantes en cada etapa de nuestro desarrollo. Una última división que vamos a hacer son los factores. Los factores son los intervinientes en el desarrollo de la persona. Aquí tenemos tres: biológico, sociocultural y personal, siendo que el biológico se va a dividir en tres más: herencia, congénito y maduración. Pues la palabra maduración nosotros ya la habíamos visto, ¿cierto? Ya les había explicado la relación que existe entre la palabra maduración y los cambios fisiológicos de los órganos, ¿no? La especialización que llegan a tener ellos. La herencia corresponde a lo que ustedes conocen por genética, pues, ¿no? Es aquello que tus padres te han heredado a ti, ya sea el color de cabello, el color de ojos, el mentón, las orejas, el color de piel, este tipo de cosas que no es tu culpa tener, pero tienes porque así naciste, ¿no? Entonces, es parte ya de todo lo que viene a ser tu sangre. Dicho esto, también es importante mencionar que hay características de personalidad que se empiezan a heredar como rasgos. O sea, es algo muy normal que también se hereden algunas condiciones o algunas predisposiciones genéticas para hacer de una manera particular o para responder a las situaciones de la vida de una manera específica. Bien, entonces ese es el tema con la herencia, y también habría que mencionar pues que parte de la herencia interviene también eh, la mala suerte pues de heredar algunos problemas genéticos a nivel de enfermedades, incluso enfermedades mentales como por ejemplo esquizofrenia. ¿A qué nos referiremos cuando hablemos de algo congénito? Lo congénito es todo aquello que sea un evento en el desarrollo prenatal, es decir, todo lo que llegue a alterar de alguna manera el desarrollo normal del niño, o bueno, del feto o del embrión cuando éste esté en el vientre de su madre. ¿De acuerdo? Ahora, esto puede ser accidente como puede ser adrede, porque los padres no tienen el suficiente cuidado. Por lo tanto, existen agentes que pueden malformar el desarrollo. A todos estos agentes, a toda esta influencia, a todas estas sustancias se les va a llamar teratógenas. Y existen enfermedades teratógenas que pueden ser enfermedades que pueden llegar a afectar de manera muy fuerte el desarrollo de un niño prenatal, o sea, del niño que todavía no nace, como también pueden haber sustancias teratógenas o peligrosas en el embarazo de la mujer. Pues no todo esto que suceda de manera externa en el desarrollo se va a llamar congénito. Socioculturalmente, pues podemos decir que el contexto social es importante por el desarrollo de la personalidad, por el desarrollo de la persona en sí, y porque este genera una influencia directa de lo que va a ser. Nuestra vida está dirigida pues en base a lo que las otras personas han dejado en nosotros. Entonces, la cultura va a ser también importante. A esto sumado también el hecho de que todos somos distintos. Entonces, esa distinción que tenemos todos es la parte personal. La parte personal es lo que se conocería como la personalidad, la forma como nosotros respondemos de manera muy particular a eventos y situaciones que pueden ser muy parecidas para otras personas. Es la relación que tenemos con el entorno, pero una vez más, de manera muy particular, porque aunque las cosas sean muy similares, para muchas personas no todos lo viven de la misma manera. Entonces, esa experiencia única que nosotros tenemos en la vida se llama personal. Y bien, con eso entramos nosotros a las etapas de desarrollo humano, pero antes de, ¿se han entendido los conceptos? Porque de aquí ya solamente vamos a hablar de etapa, etapa, etapa. Todo lo anterior fue concepto.
¿Sí? ¿Se entendió? Ya, sigamos entonces. Bien, primera etapa, etapa prenatal. Esta etapa prenatal eh, va desde la concepción hasta el nacimiento, por eso se llama prenatal, pues, ¿no? Antes de que nazca. Ahora bien, mm, se llama prenatal y va desde la concepción, entendiendo que la concepción está relacionada a la fecundación. A ver, participen, piensen, ¿qué cosa es fecundación? ¿O a qué le decimos fecundación en biología? Cuando el esperma, cuando el espermatozoide entra al óvulo, exacto. Eso se llama fecundación, ¿no? La unión entre el espermatozoide y el óvulo. Exactamente. Ya a partir de ahí, ya inicia la etapa prenatal. No voy a decir inicia vida, ya. Voy a decir inicia la etapa prenatal. ¿Por qué no vida? Porque sigue habiendo mucha discusión sobre ese asunto. Vamos a decir solamente que inicia el desarrollo. Y luego hasta el nacimiento. Pues no, que el nacimiento puede variar, pues porque habrá 7 mesinos, habrá otros que nacen a los 10 meses. Nadie nace exactamente a los 9 meses, salvo uno que otro, pues no. Por ahí te pasas 5 días, 2 días, te retrasas 1, 2 días, ya eso puede variar mucho. Lo esperado por normalidad se esperaría que sea aprox a los 9 meses exactos. Entonces, en esta etapa prenatal, pues hay un conjunto de desarrollos internos que suceden todos en el vientre de la mujer, pues, ¿no? Por eso es algo que siempre digo, pues, ¿no? El, a ver, la idea de tener hijos puede sonar muy bonita seguramente para algunas personas, pero la chamba pues se la va a llevar la mujer, pues, ¿no? En determinadas circunstancias, porque ella va a ser la que va a cargar pues un feto durante bastante tiempo. Entonces, una vez que se realiza la fecundación con el óvulo, la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo, ¿qué sucede? Sucede que este viaja hasta una parte específica del útero y ahí empieza a crecer. Este crecimiento que es lento y que en principio no se nota porque son células muy pequeñas, tanto el óvulo como el espermatozoide, pues integran y empiezan a separarse. Esta separación celular, o sea, la formación de tejido no celular, es lo que se conoce como cigoto y va aproximadamente de la primera a la segunda semana, momento en el cual la mujer ni siquiera se da cuenta que está embarazada, ¿no? Entonces, ¿por qué no se da cuenta que está embarazada? Pues porque en sí es posible que en ese tiempo todavía no sea necesario que llegue su menstruación. Entonces, posiblemente se enteran cuando, pues, al mes, mes y medio, por ahí, ¿no? Luego de que esto sucede, damos paso al embrión, que va desde la tercera semana hasta la octava semana, aproximadamente. Esta etapa embrional es muy importante y también es bastante sensible, por lo cual muchos médicos van a tomar este tiempo como un periodo crítico. ¿Y por qué le dicen periodo crítico? Porque es la etapa en la cual las mujeres deben cuidarse lo más posible para que no pueda afectar de manera congénita algo a este desarrollo. Son los 3 primeros meses de embarazo, pues, ¿no? En los cuales los médicos generalmente le van a recomendar a la señora, pues, que se cuide de todo completamente. Cualquier mínima cosa puede hacer un efecto contrario a ese desarrollo. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan sensible? Porque es en esta etapa en la cual van a empezar a formarse los órganos. Antes no hay órganos, antes no hay sistema. Y es por lo tanto entonces que se va a dar la organogénesis, ¿no? Génesis, órganos, ya se entiende por qué, ¿no? Es ahí donde se forman las capas embrionarias o capas germinativas. Capas es todo de lo que estamos formando, pues, ¿no? Órganos, tejido, cuerpo, es todo eso que se va a ir desarrollando. Y ahí es cuando tenemos una separación de tres cosas. Tenemos el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. El endodermo está ligado a la formación de todo el aparato gástrico, el ectodermo a todo nuestro sistema nervioso, el cerebro sobre todo, y el mesodermo a los músculos y huesos. Es por eso que esta etapa es bastante importante. Me dicen por aquí, cuando una persona está embarazada puede seguir menstruando, no debería menstruar.
O sea, por lógica, por naturaleza, no debería. Lo que va a pasar es que algunas mujeres sí lo van a hacer, pero no en condición normal. Y esto puede, en algunas mujeres las puede confundir. Por ejemplo, la chica no se cuidó, saben, la parejita sabe que no se cuidó, entonces esperan que no pase. Lo primero que van a hacer es esperar que no pase. O sea, no van a hacer algo al respecto, ¿no? Van a esperar rezando que no haya sucedido nada. No sé por qué. Es algo muy común. Y lo que puede pasar es, como les digo, que la etapa cigotal pues no se va a mostrar, porque la mujer, o sea, un cigote cigoto viene de huevo, es algo chiquitito, entonces es imperceptible. Por lo tanto, la mujer posiblemente no se dé cuenta, espera que llegue su menstruación y su menstruación no llega igual, sino que llega como mancha, o sea, mancha, pero no está menstruando plenamente. Entonces, algunas mujeres consideran, ah, bueno, de repente pues ha habido un problema, ¿no? Entonces, puede que no esté embarazada. Y al final sí. Entonces se preguntan, pero ¿por qué si estaban menstruando? Es que no estaban menstruando. Lo que pasó es que el cuerpo no ha tenido el suficiente cuidado y por eso es que ha habido una baja de sangre, pero no es netamente eso menstruación. Entonces, a veces ocurre eso, pues, ¿no? Que se confunden y dicen, pero ¿por qué si estaba menstruando, si me había salido sangre? Pues no, entonces, ¿cómo es posible que esté embarazada? En realidad sí. Y también eso sucede porque aquí en Perú, sobre todo, muchos embarazos son de riesgo, porque cuando sucede eso, se considera embarazo de riesgo. No es tampoco algo muy normal que suceda. ¿Y por qué los embarazos son de riesgo? En general suele pasar porque no hay una preparación previa para el embarazo. O sea, a ver, cuando ustedes van a planificación familiar, algo que les explican o deberían es que las personas que quieren tener hijos, porque lo están planificando, estos tienen una preparación anterior, pues, ¿no? La mujer como que empieza a dejar algunas conductas como si fuma, ya deja de fumar, pues, ¿no? Unos meses anteriores, deja de tomar más alcohol, pues, del que tomaba antes, empieza a tomar algunas vitaminas para poder, pues, como prestar su cuerpo para que esto suceda. Pero en realidad hay que preguntarnos cuántos embarazos son planificados de esa manera, pues. La mayoría son esperados, ¿verdad? Son queridos, deseados, pero no son planificados. Entonces, eso explica por qué los embarazos suelen ser de riesgo, porque sucede algún tipo de especie de menstruación que puede ser confundible, pero no debería pasar. Ahora, si te dicen que sí, es porque lo que te digo, en la mayoría de embarazos aquí en Perú sí, sí es esperado que pase eso, pero en sí no debería. Bien, ¿qué pasa entonces después del embrión? Después del embrión y después de que los órganos están formados, ya pasamos a la etapa fetal. Ahora, esto también explica por qué los abortos en los lugares en los cuales está permitido, sí se dan, pero solamente hacia cierto mes, que puede ser el tercer mes, pues, ¿no? Máximo cuarto. Y esto es porque, bueno, tercer mes en realidad. Esto es porque ya a partir del cuarto mes ya hay un sistema nervioso. Y si hay sistema nervioso, hay captación de todo lo que puede estar pasando. No a un nivel de pensamiento, o sea, no vamos a pensar, el feto sabe que lo están haciendo algo, o el feto sabe que su papá y su mamá existen. No sabe nada, ni siquiera piensa, pero sí es capaz de sentir como un nervio que tocas y responde tipo de manera refleja. Entonces, esto ya va más allá, pues, porque ya es un feto. Entonces, ya hasta ahí solamente se puede realizar abortos. Antes sí se puede hacerlo porque no hay un sistema nervioso todavía completamente instaurado, pues, ¿no? Esa es la explicación. Igual si están en contra, están en contra. Ahora, luego, ¿qué pasa? Pues el feto lo único que hace es crecer, nada más. Crecer, desarrollarse, madurar, pues, ¿no? Para usar la palabra que hemos conocido. Y esto pues hasta el noveno mes en el cual luego ya de estar en cierto grado de preparación y de maduración orgánica, lo único que le queda es cambiar de posición, o sea, con la cabeza hacia abajo y esperar nacer. Es lo único ya que queda. Ya sobre el parto, pues hay muchas particularidades que se van a dar, cada uno ha tenido sus propias experiencias, algunos se han demorado más, hay teorías al respecto sobre el nacimiento de la persona y ya, bueno, muchas cosas más. Cognitivamente se produce un condicionamiento. Y a ver, hay que aclarar otra vez, no piensa, ¿no? Un feto, pero sí reacciona.
Y el condicionamiento es una reacción, acuérdense del perro de Pavlov, pues, ¿no? Trabaja con reflejos que son respuestas orgánicas involuntarias. Ahora, pero entonces si no piensa, ¿por qué responde? Porque está muy conectado en relación a los cambios orgánicos también de la madre. ¿Eso qué quiere decir? Que todo cambio orgánico en la madre otorga también un cambio orgánico en su feto. Esto implica que un cambio hormonal a nivel emocional puede alterar también el sistema del feto que se encuentra dentro de ella. O sea, si llega el papá, ¿no? Y la señora se alegra, es posible que el niño patee, ¿no? Entonces, es que los dos están felices. No, no, no tanto así, pero sí hay una respuesta emocional de parte de ambos, en el cual el feto pues reacciona de una manera refleja, dando una patada, moviéndose para un lado, todo eso que la madre puede llegar a sentir, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema de por qué reacciona de esa manera y por qué hay teorías que explican por qué el niño cuando nace o por qué el infante cuando nace, nace y todavía tiene respuestas a la voz de las personas como a la música que escuchaba la madre y es por eso, porque todavía guarda un aspecto de memoria. Esto es importante porque si bien no decimos que hay un razonamiento, decimos que el cerebro está funcionando. Psicosocialmente, pues la relación más directa la va a tener con la madre, directamente eso. El padre podría no estar, de hecho no ha estado en algunas familias, entonces la relación directa la tiene con ella y habrá que ver qué tipo de relación tiene la madre con su propio embarazo, porque eh, hay muchos casos en los cuales las propias madres rechazan su embarazo porque ya no están con el padre, porque se embarazaron esperando que su relación funcionara, porque fuera un producto de algún tipo de relación muy enferma y unas cosas más. Entonces, eso va a afectar de todas maneras cómo lleve el embarazo la vida pues, de la persona. Responde la voz de la madre de todas maneras, pues, ¿no? Pero ahí ya depende de la relación que exista entre ella misma con su embarazo. Para eso existe justamente la preparación psicológica en las mujeres embarazadas. Bueno, hay una preparación más integral que es la de ginecología, la de obstetricia, enfermería, nutricionista y psicólogo, que todos en conjunto trabajan en algo llamado psicoprofilaxis, que en los hospitales pues se preocupa para la preparación de la mujer de manera física y emocional para el parto, pues, ¿no? Porque debe ser algo traumante, la verdad no lo sé, pero parece. Y bueno, entonces, llegado a ese punto, tenemos a una nueva persona en este mundo. Y listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Listo, sigamos entonces. Lo que sigue aquí es la infancia, de 0 a 3 años. Ahora, hay muchos cambios, ¿ah? En los primeros meses nomás hay un montón de cambios en el desarrollo del niño. Aquí vamos a ser muy generales porque no estamos especializándonos en niños. Yo no soy especialista infantil, eh, pero lo vamos a ver de manera general dirigido hacia lo que esperamos de un examen de admisión. Hay muchos cambios. De 0 a 3 es una condición muy fuerte. De hecho, por ejemplo, cuando hay psicólogos infantiles, los psicólogos infantiles se subdividen en periodos. Entonces, hay psicólogos infantiles especialistas de 0 a 3 años nada más, como hay especialistas infantiles solamente de 6 a 8, de 6 a 10 o de 6 a 11 nada más. Entonces, se subdividen mucho. Siempre les he dicho, pues, ¿no? Cada vez que vean un psicólogo que dice que sabe todo, duden de él, ¿ya? Porque uno no es especialista en todo, principalmente porque no tenemos capacidades para hacer todo, ni el tiempo para estudiar todo eso. Pero los que sí se dedican a esto, pues entienden ya que en tal mes, ¿no? Del primer mes al segundo mes ya hay cosas que debe lograr. A ese nivel va su especialización. Físicamente, ¿qué puede hacer pues un niño de 0 a 3 años? A ver, físicamente lo primero que vas a notar en ellos en cuanto nacen es que tienen conductas reflejas. ¿Y por qué otra vez reflejos? Porque aunque nazca el niño, ni bien nace, tampoco piensa, no razona. Entonces lo único que puede hacer es responder a la vida de manera adaptativa, con supervivencia. Y esto nos otorga pues la naturaleza.
la condición en la cual nosotros podemos responder de manera refleja a los estímulos que tenemos. Entonces, si el niño tiene hambre, pues no va a hacer otra cosa más que llorar porque cómo comunicarse. Si el niño tiene sueño, va a dormir. Aun cuando le expliques cosas, no te va a entender. Ahora, sí, ¿ya? Pero no habla para que te entienda, se le habla para que tenga estimulación, que es distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué reflejos son los más importantes? Los más importantes son aquellos que le van a ayudar a, por lo menos, alimentarse. Y aquí tenemos dos, pues, ¿no? La succión y la deglución. La succión está encaminada para que pueda absorber, ¿no?, la leche materna del pezón de la madre. Y la deglución, que está hecha para que pueda pasar la comida, ¿no? O sea, pasar la leche. Esto es algo que tú no le puedes explicar, por lo tanto es algo que su cuerpo va a hacer de manera natural. Dice aquí que entre los 12 y los 18 meses puede iniciar la marcha autónoma. La marcha autónoma es entendida como el caminar, ¿no? O sea, caminar solito. Ya a los 12 meses, entre el año y año y medio, ya empieza a caminar solo. Y al mismo tiempo que camina, empieza a correr también, pues, ¿no? Correr, subir escaleras, lanzar objetos, utilizar las extremidades más largas de su cuerpo, es lo que se conoce como motricidad gruesa. Eso es algo que va a ir desarrollando rápidamente después del año en el que empieza a caminar. A nivel cognitivo, se encuentra en la etapa sensoriomotriz, según Piaget. Esta etapa sensoriomotriz es la etapa relacionada al uso de los sentidos y la coordinación de los sentidos con respecto a lo que está moviendo en su cuerpo. ¿De acuerdo? El bebé conoce el mundo tocándolo y sintiéndolo y usando sus conductas motoras y sus sentidos, es lo que aquí menciona. Al año supera la permanencia de objeto. Esta permanencia de objeto es una observación importante para poder determinar el uso de la memoria, el uso de la representación de los objetos. A esto se le llama representación simbólica, y obviamente el inicio de lo que va a ser todo su sistema cognitivo. A ver, ¿qué es en sí la permanencia de objeto? El niño anterior a los 12 meses, o sea, anterior al año y a los 11 meses quizás, tiene la característica de no entender lo que sucede a su alrededor, y por lo tanto cualquier cosa que aparezca y desaparezca a su vista, desaparece también del mundo para este. Es decir, si le enseñas un objeto a un niño menor de 12 meses y luego este objeto se lo quitas de la vista, el niño se puede sorprender. De ahí vienen los jueguitos estos de lonta bebé, ¿no? Y el niño que se sorprende cuando algo se oculta, porque desaparece de su vista, desaparece del mundo. Pero pasado los 12 meses, incluso ya de los 18 para arriba, el niño es capaz de no solamente entender que el objeto se encuentra oculto detrás, sino que además podría estar en otro lado y se imagina en dónde podría estar. Esta imaginación es crear imágenes con su mente. Y esta creación de imágenes con su mente es la representación simbólica necesaria para que empiece justamente el lenguaje. Es decir, de aquí ya lo vas a ver a largo plazo, señalando algo porque lo quiere e intentar nombrarlo. Obviamente, ¿por qué se le hablaba? Te decía, porque una de las principales formas, bueno, de hecho la única forma que tiene de aprendizaje el niño a esa edad es la imitación, y la imitación va a ir dirigida de la autoridad que tenga al frente. Por lo tanto, si has visto cómo le hablan a los niños, los especialistas en niños generalmente tienden a exagerar un poco todo para que el niño lo pueda repetir. ¿Bien? Psicosocialmente tenemos dos divisiones o dos etapas, ¿eh? A ver. Tenemos aquí la primera, que va de 0 a 1, que es confianza versus desconfianza, y la segunda etapa, que es conflicto de autonomía versus vergüenza o duda, ¿no? Eso es lo que tenemos allí. Entonces, a ver, como es de 0 a 3, obviamente es demasiado, por eso te decía, se divide en dos esto de acá, la parte solamente psicosocial. De 0 a 1 tenemos la confianza versus desconfianza. Recordemos que la teoría de Erikson
está inclinada hacia entender cómo es la relación del niño en base a su contexto. Y obviamente el contexto principal del niño, que es recién nacido, va a ser la madre. Por lo tanto, es la relación pura que tiene con su mamá. Como los seres humanos, como los animales, pues tenemos una relación directa con quien nos cuida en cuanto nacemos. Los animales también pasan eso y en ellos se llama impronta. En el ser humano se llama apego. Este apego otorga la confianza de la supervivencia, es decir, que el niño o el infante empieza a reconocer que hay una persona que lo va a cuidar. No sabe que es su madre como concepto, pero entiende que es alguien cercano y por lo tanto puede tranquilizarse cuando llega a ella. A esto se le conoce como apego seguro, lo cual puede indicar una confianza. Pero si el niño empieza a sentir rechazo de su propia madre, si ésta no lo alimenta como debe, si ésta le grita, entonces, porque el niño reconoce, o sea, no entiende lo que dices, pero reconoce emociones, entonces puede generar lo contrario, desconfianza. De ahí que Erickson incluso mencionó que uno de los aspectos más importantes de la relación entre la madre y su hijo es que exista la lactancia y este momento de vínculo entre ellos. O sea, la lactancia es todo un tema místico entre la madre y sus hijos, pues, ¿no? Por eso es importante que exista. Aprende a confiar en la madre cuando ella satisface sus necesidades y a no confiar más bien cuando no lo hace. El segundo conflicto, que vaya hasta los 3 años, se llama autonomía versus vergüenza e inicia a partir de que el niño empieza también a caminar, pues, porque caminar autónomamente implica autonomía y autonomía es independencia, lo cual, unido a la curiosidad del niño, hace que éste pues quiera ir de un lado a otro investigando qué cosas ocurren. Los padres pues deben procurar de que la curiosidad se satisfaga, pero también de que tengan el cuidado de siempre estar allí para cuando el niño le ocurra algo. ¿Por qué? Porque como es chiquito se puede hacer daño. Entonces, si se hace daño y le dices, ya ves, ¿no? Si se hace daño y le pegas encima, entonces esto puede generar algún tipo de vergüenza o duda ante la exploración que hace el niño. Para Erickson esto puede ser traumatizante, pues y entonces por eso explicaría él, existen adultos que no son completamente independientes, porque siempre están frente al cuidado de otra persona, ya que de pequeños no se les dio ese espacio para la investigación. Se produce cuando un niño empieza a caminar, se vuelve autónomo y quiere ir a todos lados. Este periodo también desarrolla la conciencia de sí mismo, ¿no? De saber quién es él. Y listo. Esas son las dos etapas dentro del desarrollo psicosocial en un infante de 0 a 3 años. Hasta allí, ¿se ha entendido? ¿Todo claro? Sí. Bien, sigamos. Lo que sigue aquí es la niñez temprana, de 3 a 6 años. A ver, ¿qué ocurre entonces de 3 a 6 años? Pues definen su lateralidad, es decir, si van a utilizar el cuerpo izquierdo, si van a utilizar más el cuerpo derecho. Antes se creía que era desde feto, pues no, si se chupa el dedo izquierdo, entonces es zurdo ya. No, en realidad eso puede variar. Ya define su lateralidad correctamente cuando está entre 3, o sea, a partir de los 3 años ya te vas a dar cuenta, pues, ¿no? ¿Qué mano utiliza para todo? Y es también porque es en esta etapa en la cual ya aprende a escribir. ¿Y por qué? Porque ya está listo en cuanto a motricidad fina. Esa motricidad fina es utilizar los dedos. A diferencia de que antes, pues, para utilizar todo hacía puñito y tenía que subir escalando cosas y lanzando objetos, ahora va a utilizar sus dedos. Eso explica también las tareas de los niños en inicial, ¿cierto? La de hacer bolitas, la de pegar, la de colorear sin salirse de las líneas. Todo es una preparación para luego, pues, la lectoescritura, que va a pasar de ahí a un tiempo. Desarrolla sus habilidades motrices finas, entonces. Se encuentra en la etapa preoperacional, en el cual confunde la realidad con la fantasía. Presenta las características este niño. El pensamiento egocéntrico. Ahora, este pensamiento egocéntrico es, eh, es la razón por la cual el niño cree que todo gira alrededor de él. ¿Ya? A ver, permítame un momento, por favor.
Bien, entonces, el pensamiento egocéntrico les mencionaba, tiene que ver con que el centro de atención, entiende el niño, siempre va a ser él. Esto también le imposibilita para poder entender el lado de la otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque le expliques algo, el niño no lo va a entender, ¿ya? Salvo que seas demasiado paciente para que lo pueda hacer. O sea, por tendencia son tercos, ¿no? Porque lo ven desde su propia perspectiva. Así también, parte de ese egocentrismo hace que se incluyan en todo. Entonces, si te escuchan hablando de algo, entiende que él también tiene que ver con eso. Si tú planeas un viaje con tus amigos y el niño está ahí, entiende que él también va a ir, ¿no? Cosas así son las que nos demuestran el egocentrismo en el niño. El animismo infantil es la fantasía. La fantasía es parte del juego en el niño, lo cual también es importante porque ayuda a que éste pues explore su creatividad, y también se nota porque sus juguetes empiezan a cobrar vida. O sea, tú ves juguetes nada más, el niño ve todo un mundo y incluso te lo puede explicar, pues no puede decirte qué es lo que está sintiendo cada uno de sus juguetes y ese tipo de cosas. El pensamiento sincrético es la relación que existe entre dos eventos que en realidad no tienen nada que ver. O sea, el niño está sentadito, ve que tú lloras y justo llueve. Ya, para el niño llovió porque tú lloraste. Entonces, ese es el pensamiento sincrético, relacionar dos asuntos que por casualidad se hayan juntado, pero para él, por su lógica fantasiosa, pues tienen mucha relación. Eso es algo que sucede en ellos. A ver, me dicen aquí, cuando una niña es no sé, allá, no se dice así, se dice hiperactivo. Lo voy a escribir, ¿ya? Porque eso es algo que ustedes deben aprender a pronunciar y escribir bien. Se dice así, hiperactivo. Ay, perdón. Hiper viene de mucho, activo de activación. Entonces, muy activado, pues, ¿no? Hiperactivo. Ya, cuando una niña es hiperactiva, ¿es normal que demore un poco en el proceso de aprendizaje? Sí, es normal. Es normal que vaya a un ritmo distinto que los otros niños. No es que demore, es que va a un ritmo distinto. Ahora, si quieres ver ese ritmo como que lento, ya es cosa de ustedes, pues, ¿no? Pero va a su propio ritmo, nada más. No dificulta el entendimiento, dificulta la forma en cómo aprender. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con la hiperactividad. Pero, como ya les he dicho a unos compañeros, bueno, a los otros ciclos que han estado en la academia, la hiperactividad es eh, es un diagnóstico que tiene que precisarse con una revisión neurológica. O sea, hiperactivo no es solamente un niño que se mueve mucho y que no presta atención. Hiperactivo es un niño que tiene problemas neuronales que hacen que su cerebro esté acelerado. Y eso lo revisa un neurólogo. Nada más que también hay un conjunto de psicólogos que como no quieren nunca, o sea, como quieren saber todo, ven al niño que se mueve mucho y te dicen, ah, es hiperactivo, y ya lo quieren mandar a psiquiatría para que el psiquiatra lo recete, y como el psiquiatra se cree que también sabe todo, entonces no lo manda a neurología para que lo chequeen. Él solito dice, ah, sí debe ser, dele esto. Y hay muchos casos de niños, bueno, de adultos, que cuando eran niños les dieron un montón de pastillas, ¿no? Bueno, no un montón, pero les dieron pastillas contra la hiperactividad, cuando en realidad no eran hiperactivos, solo eran distraídos y malcriaditos, ¿no? Entonces, eso pasa. Primero hay que diagnosticar bien. Pero si lo fuera, sí, sí iría a un ritmo distinto que otros niños, obviamente. Psicosocialmente, de hecho, la hiperactividad ya es algo que se va a notar a esta edad, ¿ya? Por eso es importante tu pregunta, gracias. Es algo que se va a notar aquí, tanto como el autismo también se va a empezar a diagnosticar a partir de los 3 años. Antes no, por ejemplo, el autismo no se puede diagnosticar antes por la dificultad que hay en la observación de sus conductas, pero aquí ya se empieza a notar. Entonces se empieza a notar mucha diferencia, muchas características específicas de los niños con autismo, que también, por ejemplo, van a tener una característica distinta en su forma de aprender. No aprenden de la misma forma. Y no es que sea más lento, es que es distinto nada más, ¿no? Igual que la hiperactividad. Hablamos de demorar cuando, por ejemplo, hablamos de retraso, ¿no? Ahí ya la cosa es distinta.
Psicosocialmente existe el conflicto iniciativa versus culpa. La iniciativa se da en sentido de que el niño va a querer hacer cosas, no va a querer hacer un montón de cosas a la edad que tiene. ¿Por qué? Porque todo le parece bastante curioso, pues todo le parece bastante animoso, entonces quiere hacer y quiere hacer y quiere hacer. Hay música, quiere bailar, ¿no? Hay donde pintar, quiere pintar. Entonces siempre quiere hacer un montón de cosas. El problema es cuando no le dan el abasto para poder hacerlo o cuando se malentiende lo que hace, pues no. Es como que el niño haga un rayoncito, ¿no? Y te enseñe y te diga, mira lo que hice. Y tú le digas, ¿qué es eso? ¿No? Qué asco, ¿no? Ya se va a sentir mal, pues ese es el tema. Y por eso de ahí viene la culpa. Porque toda iniciativa que tenga un niño no necesariamente recibe la aprobación de lo que ellos, de lo que los adultos esperan. Y esa inestabilidad entre lo que el niño pretende decir y lo que el adulto entiende es lo que puede generar este tipo de conflictos. Sobre todo en los padres, ¿no? El ejemplo más común que siempre pongo es imaginándose que un niño pinta una pared y el niño pretende en la pared dibujar personas, que esas personas son su familia y quiso hacer un dibujo para su familia y que los padres llegando a su casa pues hayan visto que haya rayado toda la pared y lo castiguen. O sea, por un lado está mal que haya pintado, pero por otro lado está el hecho de que lo están castigando por algo que él, según el cerebrito del niño, porque el niño no necesariamente entiende las cosas como tú las entiendes, eh, él puede estar pensando que en realidad dibujó a su familia y lo están castigando por dibujar a su familia, pues, ¿no? Entonces ahí es cuando las cosas deben explicarse con mucho detenimiento y era lo que les decía, explicarles con harta paciencia porque parte del egocentrismo es muy común pues en sus edades. ¿Cómo se podría actuar ante eso? Eh, ya, bueno, yo lo he resumido en tres cosas, ya, porque como les dije, yo no soy especialista, pero yo creo que debería ser a tiempo, eso principalmente, a tiempo, ¿ya? Con harta paciencia, y suena muy, muy romántico, pero es algo que en niños tiene que haber siempre amor. ¿Ya? Esas tres cosas. El problema que yo he visto, al menos en muchas relaciones de padres con hijos, es que no se actúa a tiempo, se actúa ya cuando las cosas ya se hicieron y encima explotan todavía, pues, ¿no? Y dos, no le tienen paciencia al niño, pues, ¿no? Que hay que explicarle como 20 veces. Sí, pues, son niños, ¿no? A veces los padres discuten eso, es que no entiende la primera, ¿cómo va a entender si es un niño? Entonces, lo primero siempre es preguntar, pues, ¿no? Imagino que debe ser feo, no tengo hijos, pero imagino que debe ser feo si es que un niño pinta toda tu pared, pues, ¿no? Pero ahí es, ya, a ver, ¿qué pintaste, no? En principio, y que te cuente, pues, ¿no? Para ver qué pasó en su cabecita, para ver qué cosa hizo. Ahora, una solución práctica, si tu hijo es de pintar las paredes a cada rato, habría que ver por qué las pinta. Si lo pinta por fregar, porque puede ser, de 3 a 6 años un niño ya es fregado, es porque eso es peligroso, pues, ¿no? Algo quiere decirte, algo quiere hacer. Ahora, si lo pinta porque le gusta pintar, una solución que una vez dijo en una clase una profesora era poner papelógrafos alrededor de tu casa. ¿Por qué? Porque el niño va a pintar en esos papelógrafos grandotes, pues no creyendo que es la pared o imaginándose que es grande. O sea, el niño no pinta porque sea la pared, generalmente. El niño pinta porque lo ve grande y quiere dibujar ahí. Entonces le satisfaces esa necesidad. Y ya es una forma de, obvio, pues, ¿no? Pero mis paredes se van a ver todos con papel. Sí, ¿quién te manda a tener hijos, no? Esa es la cosa. Yo cuando llego a mi casa está todo ordenadita. Cuando llego a visitar a mis familiares que tienen hijos chiquitos, todo está desordenado. Y no es que ellos sean desordenados, es que todo lo desordenan los niños, ¿no? A ver, yo había escuchado que los padres no debían felicitar tanto a los hijos o halagarlos porque más adelante esto generaría la necesidad de aprobación de los demás. Mm, no te he dicho, he dicho nada más que exploren qué cosa quiso hacer el niño, ¿no? Es distinto a decirles, sí, todo está bien, ¿no? No, no todo está bien. De hecho, un niño de 3 años ya te entiende qué cosa está mal y qué cosa está bien. La idea es entender y hacerle entender. Entonces, esa es la cosa, ese es el asunto. No es premiarlo por las cosas malas que haga porque, ay, es que está chiquito. No, pues no, esa es victimización. Es hacerle entender cuándo algo está bien y en qué circunstancia está bien y en qué circunstancia está mal.
pero si nunca se lo has explicado y le vas a pegar de frente, entonces, o le vas a pegar, pero no le vas a explicar, o tú le estás pegando y le estás explicando, pero no sabes qué está pasando por su cabeza, entonces ahí está, pues, es el tema por el cual el niño interpreta las cosas. Es muy similar a cuando tú hablas con alguien y te mandan un like, ¿no? Entonces, ese like que pretende, no me quiere hablar, que está bien lo que dije, ¿no? Tú solito ya estás interpretando. Ya imagínate cuánto puede interpretar un niño con solo una mirada mala que tú le hagas. Entonces, está bien lo que hice, está mal, me quiere, ya no me quiere, ¿no? Ya, imagínate en un cerebrito de un niño. Entonces, ese es el asunto. A ver, ¿hasta qué edad máximo se le puede dar de lactar a un bebé? Esa es una pregunta más médica, pero hasta donde entiendo, los médicos generalmente recomiendan 2 años. Los médicos. Pero estos 2 años no son de pura lactancia, pues cada vez tiene que haber una mayor estrategia para ir pasando de priorizar la lactancia a ir luego priorizando la comida sólida. Y así, no es que 2 años pura leche, ¿no? Esto también porque tiene que haber una separación, una independencia que tiene que ir dándose entre el niño y la madre. Pues si no lo hace, no se va a dar y después va a ser bien conflictivo este destete, pues, ¿no? Los reflejos solo duran en la infancia, pueden durar hasta más etapas. No, los reflejos ya para esta niñez temprana ya desaparecieron, son parte de la infancia nada más. Y de hecho en la infancia van a ir desapareciendo poco a poco. Es algo que se va a dar. O sea, al año, por ejemplo, la de succión y deglución ya no lo tiene. Por eso es que vas a ver que muchos juguetes ya para el año pueden jugar con algunos más pequeños. Igual no son tan chiquitos porque el niño como no entiende cosas, igual se lo puede tragar. Pero en principio se tiene que cuidar con las cosas pequeñas porque el niño se traga las cosas aunque no quiera, porque es un reflejo, ¿no? Ya después del año como que puede ir variando, puede jugar con más cosas, pero antes del año ya van a estar desapareciendo muchas. Ahora, en esta iniciativa versus culpa, en este desarrollo psicosocial, eh, se desarrolla también aparte la identidad de género. La identidad de género tiene que ver con que el niño sepa que es niño y la niña sepa que es niña. Esto es más o menos a los 5 años, ¿ya? Que se da eso. Y es más que todo un reconocimiento de su propio sexo, nada más. Ya de ahí que el niño quiera jugar con pelota, la niña con muñequitas, esto ya es social, ya es algo que normalmente hace observando lo que pasa a su alrededor y bueno, es más, algunos niños te van a decir, no quiero, yo quiero jugar con, o sea, una niña te va a decir, yo quiero un carrito porque se ve más divertido, pero ya como que empiezan a moldarse de acuerdo a lo que socialmente se les enseña. Y bueno, también forman grupos, pues, ¿no? Listo. Ya. Luego pasamos a la niñez intermedia entre 6 a 11 años. ¿Eso qué quiere decir? Físicamente existe una pausa en su crecimiento o este se hace más lento. Entonces, en primaria se suele observar mucho el hecho de que los niños, los varones sobre todo, suelen aparentar ser más pequeños que las niñas. Eso vas a ver en un salón de primaria. Las niñas suelen ser más altas que los niños, sobre todo ya llegado casi los 11 años. Y tú no te explicas por qué, pues, ¿no? Porque en generalidad, por generalidad, los varones más bien suelen ser más altos. Pero es que en esta edad suele más bien pasar lo contrario. Hay un retraso en el crecimiento, una pausa en el crecimiento, sobre todo de los niños, en los cuales ellos se quedan más chiquitos, las niñas empiezan a crecer, pero llegado, por ejemplo, tercero de secundaria, de buenas a primeras, en todas las vacaciones, de pronto, el chiquillo creció y más bien la chica se quedó chiquita, ¿no? Y así se quedan toda la secundaria, pues. Ahí es cuando se da ese cambio, el estirón, pues, ¿no? Así le suelen decir. Pero físicamente al principio, pues suele haber una pausa. Cognitivamente se logra un dominio de la lógica, pero esta lógica está muy relacionada a lo que es lo concreto, a todo lo que es objetos. Por eso vas a ver que un niño de 6 a 11 va a aprender a sumar con los dedos, o que todos sus ejemplos son de Pablito tiene 5 manzanas, ¿no? Algo así. O que para, por ejemplo, mi sobrino está aprendiendo algo de matemática donde le están pidiendo que use monedas o billetes falsos, pues, ¿no? Para que los vea y aprenda a utilizarlos. ¿Por qué? Porque necesita verlos. Por eso se llama concreto. Porque si bien ya tiene lógica, su lógica está centrada en los objetos que puede ver. Si le explicas así nomás, difícilmente te va a entender.
Es la principal característica, operar mentalmente, utiliza estructuras lógicas, es decir, entiende relaciones de causa-efecto, si hago esto, pasa esto, clasificaciones, separación de conceptos, seriaciones, orden en serie, pues no, de dos en dos, pues no, dos, cuatro, seis, ¿qué sigue? Ya, y así. Relaciones espaciales, ¿no? Como movimiento, imágenes. Y bueno, psicosocialmente se da la laboriosidad versus inferioridad. Esta laboriosidad está centrada en la responsabilidad que va a adquirir el niño porque también ya está en primaria y en primaria hay algo que a diferencia de los otros de inicial y todo lo demás, pues ahí sí te van a dejar tareas, pues no te dejaban tareas. Entonces tienen que asumir la responsabilidad de, ok, esto tengo que hacer, pues no. Es el, es el centrarse en las tareas porque no solamente tiene tareas a nivel de lo que estudia, sino también tiene responsabilidades en la casa misma, tender su cama, eh, leer un poco más allá de lo que le piden. ¿No? Es aquí donde el niño entonces empieza ya a tomarle más cariño y vas a ver si está preparándose o no para el estudio, porque a esta edad ya se nota si el niño no quiere estudiar y si el niño se está volviendo responsable. Es ahí donde se tiene que tener horarios coordinados, una hora a la hora que se duerma, un horario para jugar, o sea, todo tiene que estar organizado porque lo estás de aquí a la adolescencia, ahí ya solamente un paso. Y entonces se quiere sentir útil. También por eso el niño quiere hacer cosas. Es difícil que un niño no quiera hacer cosas. O sea, le puede aburrir la tarea, pero cuando lo hace con alguien, se siente mejor. Por eso pide que lo haga con personas. ¿No? De ahí el hecho de que también cuando te ve cocinar, quiere cocinar. Cuando ve a gente haciendo algo, quiere hacer algo y quiere participar, porque se quiere sentir útil una vez más. Cuando llega la inferioridad, que es la que menciona también Erickson, esta llega cuando o no cumple las expectativas que, bueno, los padres pueden llenarlo de expectativas al niño y el niño por su propia, pues, forma de ser no llega a conseguirlas, se puede llegar a sentir mal, sobre todo si lo criticas, ¿no? Y también, eh, si es que, uh, si es que no lo dejas hacer lo que puede llegar a ser. O sea, le dices, ya vamos a hacer una limonada, pero al final tú agarras todo y tú le dices nada más, vierte el agua, y el niño después te ve haciendo todo lo más divertido, pues, ¿no? Cortar el limón, apachurrar el limón, fijarte el limón, ya, ese tipo de cosas, echarle el azúcar, ir probando ya. Todo eso tú lo haces, y el niño solamente le dijiste, pásame algo. Entonces, ahí también llega la inferioridad, pues, ¿no? Porque el niño en realidad ya está preparado para hacer esas cosas, pero no lo dejas, ¿no? Y ya, después no quiere hacer cosas, pues, ¿no? Ese es el tema con la inferioridad. Si falla, puede pensar que no cubre las expectativas y eso le puede hacer sentirse inferior. Es capaz, eso sí, de jugar, de participar en juegos reglados. ¿Por qué son importantes los juegos con reglas? Porque ya está preparándose para seguir reglas más adelante. Y eso es algo que los padres también deben de considerar, pues, ¿no? Después de los 11 años, el niño va a empezar a estudiar más a nivel independiente. Entonces, todo lo que haga ya es algo que supuestamente ya aprendió, es algo que tú le enseñaste o no le enseñaste. Entonces, ¿dónde aprende las reglas? Para que tú te des cuenta y lo prepares bien es cómo jugando con él, ¿no? Y jugando con ciertas reglas para que tú le digas esto estaba permitido, esto no, en qué quedamos, ¿no? Y este tipo de cosas. Ahí la pregunta tendría que hacerse, pues, ¿no? ¿Cuántos padres juegan con sus niños? ¿Y cuánto tiempo juegan con ellos? Entonces, es por eso la importancia de los juegos en los niños. Si no juegan con ellos, en el juego es capaz de hacer cualquier cosa porque nadie se lo prohíbe. Entonces, ¿qué va a pasar en la vida? Lo mismo. ¿Ah? Y listo, pues. Eso sucede de 6 a 11 años. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar a la adolescencia? Ok, entonces pasemos a la adolescencia. Periodo importante y bastante criticado y bastante golpeado, sobre todo por los adultos. Bien, ¿de dónde viene la palabra adolescencia en principio? La palabra adolescencia viene de adolescere, ¿no? En latín. Esto significa crecimiento. La adolescencia entonces solo es un periodo en el que se va creciendo.
nada más. Va desde los 11 a los 20 años, pero esto es muy relativo. ¿Por qué relativo? Veamos qué dice la diapositiva. Es una etapa estrechamente vinculada a un contexto sociocultural. Por ello, su duración es relativa. Históricamente, en la sociedad occidental, antes de la Revolución Industrial, no se contemplaba esta etapa como tal. El niño era visto más bien como un adulto miniatura. Es decir, por ejemplo, y esto lo vas a notar en algunas películas muy antiguas, los niños estudiaban hasta cierta edad, que podían ser los 12 años, y luego de esto ya empezaban a adquirir responsabilidades adultas, podían no estudiar más y empezar a dedicarse a trabajar, viajar solos, volverse independientes, y en los 15 años ya los tenías teniendo hijos. Pues. Eso explica por qué la vida anterior era así. Ahora, pues la adolescencia se considera como que un poco más de preparación, pero puede llegar tanto a los 18, a los 19 como a los 20 la finalización de esta adolescencia. ¿Cuál es el criterio para que la adolescencia exista o qué es lo principal que se desarrolla en esta? Pues es la identidad. La identidad de ver hacia dónde va, saber qué es lo que quiere, saber quién es, ¿no? Al margen de las referencias históricas, las edades referenciales y la variabilidad cultural, en nuestra sociedad el propósito de esta etapa es formar la propia identidad y prepararse para la vida adulta. Es una preparación para lo que va a ser la vida, porque técnicamente esto comprende tanto el colegio como la salida del colegio. O sea, la adolescencia es tanto esas dos partes. Entonces, el adolescente va a pasar ese conflicto, el de vivir una vida centrada solamente en un aula, a luego darse cuenta cómo es la vida real. Y de hecho, ya se va a dar cuenta de cómo es la vida. Porque un niño de 6 a 11, en la etapa anterior, todavía se guía bastante por los adultos porque su vida se centra solamente ahí. Pero un adolescente ya se va a ir dando cuenta de qué es lo que en realidad pasa, cómo en realidad son sus padres y se va formando su propio criterio. ¿De dónde viene ese criterio? Pues del aspecto cognitivo. Primero vamos a revisar la parte física. En la adolescencia hay una pequeña etapa, un pequeño periodo relacionada solamente a los cambios fisiológicos. Esto se llama pubertad. Deben haber escuchado de eso, pues, ¿no? Comienza con la pubertad, es un proceso por el que la persona alcanza la madurez sexual. Es decir, el camino de la pubertad o la función principal de la pubertad es que puedan reproducirse. Es por eso que existen dos tipos de cambio. El cambio primario, que son específicamente relacionados a la reproducción, y los cambios secundarios, que son más relacionados a la diferenciación corporal entre varones y mujeres. Entonces, en lo primario, por ejemplo, vamos a tener crecimiento de testículos en los varones, crecimiento del pene, producción de la hormona sexual testosterona y la espermaquia, que en este caso la espermaquia es como las primeras eyaculaciones que dan origen a entender que el chico ya puede embarazar a alguien. Y en el caso de la mujer llegaría la menarquía, pues, ¿no? Que es la primera menstruación. Algo muy característico en diferenciación entre los varones y las mujeres es que esta espermaquia suele llegar entre los 11 y los 13 años. No hay mucha variabilidad en las edades. Sin embargo, en las mujeres, esta menarquía puede llegar desde los 10 hasta los 15, o sea, es más variable todavía. Hay cambios en el ovario, en el útero, en la vagina, en la producción de hormonas y también en las hormonas como el estrógeno y la progesterona. Luego las secundarias, los cambios secundarios, son aquellos que solamente son por diferenciación, pues, ¿no? La voz de la mujer se agudizará un poco más, la voz del hombre se volverá más gruesa, el chanchamiento de tórax, hombros, aumento de masa corporal, crecimiento de vello, pues, ¿no? En el cuerpo, en la mujer también va a pasar esto, aunque en ella habrá aparición de senos, ensanchamiento de cadera y otros cambios más que, como vemos, no están ligados a la reproducción, sino más que todo de manera más exterior, ¿no? De manera diferenciadora. Y listo, ese es el aspecto físico. A nivel cognitivo, tenemos aquí que el adolescente se encuentra en la etapa de operaciones formales. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia del anterior, que era operacional concreta, esta operación formal logra que él pueda tener mayor abstracción, es decir, puede entender más las cosas. El niño antes era muy literal, acuérdate, porque tenía que centrarse en lo que veía y los objetos. Aquí el adolescente ya entiende las cosas metafóricas. Es por eso que le agarran un gusto muy particular al uso del sarcasmo, por ejemplo, porque son capaces de sobreentender lo que está detrás de lo que te dicen y es algo que les gusta. A algunos, ya a aquellos que no les ha gustado nunca nada, igual no les va a gustar nada.
Puede representar objetos y situaciones que aún no existen y así pensar en distintas soluciones. Piaget lo denominó pensamiento hipotético deductivo, es decir, puede interpretar y sacar conclusiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que si bien ya tiene esta posibilidad, uno de los problemas que va a aparecer, o una de las características, va a ser que el egocentrismo vuelve a aparecer. Pero esta vez no es un egocentrismo fantasioso como en el caso del niño, es un egocentrismo racional. Este egocentrismo racional imposibilita en muchos adolescentes el darse cuenta de lo contrario de su pensamiento. O sea, se centran mucho en lo que ellos piensan y no le dan paso a otro tipo de argumento. Les cuesta mucho trabajo ir en contra de lo que ellos mismos pueden entender. Ese es el tema con el egocentrismo racional. O sea, por esto es que podrían notarse tercos. Es algo que igual va a ir desapareciendo con el paso del tiempo, porque tienen que flexibilizar más su pensamiento, pero en principio puede aparecer. Dice por eso aquí, sin embargo, en el adolescente se presenta una vez más el egocentrismo, esta vez con un argumento llevado a la exageración de sus facultades cognitivas. Por eso discuten, pues, porque ya tienen el poder para poder hacerlo, debido a que su cerebro ya es capaz de pensar en argumentos, ya puede validarlos de esa manera. Ya lee por su cuenta, si es que lee, o investiga por su cuenta las cosas que pueden hacer crecer sus argumentos. Por eso se pelean, pues, ¿no? Son los que más a cada rato están publicando, están comentando todo lo que aparece en redes, pues, ¿no? De ahí se están mechando solitos. Así muestra una dificultad para comprender otras ideas que no son suyas, mucho menos aceptarlas. O sea, si no estás a favor de ellos, no te van a considerar, pues, ¿no? No te creen. Incluso si eres profesor, si eres especialista, igual no te van a creer. Así son. Algunos llegan a ese grado de terquedad. Ahora, este egocentrismo racional se divide en dos partes, audiencia imaginaria y fabulación personal. ¿Por qué? La audiencia imaginaria conlleva todas las características que se deben a la muestra de ellos ante las personas. Son más conscientes de que las personas lo observan. Claro que esto ya es un poquito más exagerado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se muestran para las personas como ellos quieren mostrarse, pues, ¿no? No le gustan los sentimientos, odio los sentimientos, pues, ¿no? Son muy sentimentales, exageran sus sentimientos. Les gusta una cosa, viven muy centrados en esa cosa. Les gusta el rock, paran todos de negro. Pues no son K-popers, entonces todo tiene que ser de rosado con negro seguramente, y tienen que usar falditas chiquitas con medias grandotas para que se note que son K-popers, ¿no? Ya, ese es el tema. Esa es la audiencia imaginaria. Se cuidan más, eh, tienen más integridad con respecto a su propio cuerpo. Eh, Se empiezan a preocupar más por su apariencia, ¿no? Entonces, es todo eso. Incluso los chicos que dicen, a mí no me preocupa mi apariencia, lo hacen para que los otros vean que a él no le preocupa. Es todo para ellos, ¿no? Todo para los demás. Es algo que no está mal en realidad, porque es algo que se va a notar después en los adultos. Los adultos hacemos lo mismo, solamente que ya mezclamos algunas cosas, pues, ¿no? En el caso del adolescente lo vas a extrapolar un poco más. A ver, ¿es normal un día estar feliz, otro día tener ganas de llorar así como que de la nada? Sí, tiene nombre. Ahorita lo vamos a nombrar. Ujú. Eh, a ver, me dicen, ¿el síndrome de Turner hace que las mujeres se queden en esta etapa o su desarrollo continúa? Mm, ya, a ver, hay varias respuestas. ¿Ya? En principio, habría que especificar a qué se refiere Turner. ¿Ya? Esto es un problema más biológico. Entonces, todo lo que es problema biológico se aparta un poco del tema psicológico, porque, eh, a ver, cuando se habla de psicología, lo primero que siempre hay que separar es si el problema es completamente biológico. Como es un problema biológico el síndrome de Turner, estamos hablando de que su complejo hormonal no está, no está desarrollándose de manera esperada. Es más, hasta donde entiendo, pues no me acuerdo si Turner es un bloqueo o es un retraso nada más. ¿Ya? Pero hasta donde entiendo tiene que ver a nivel hormonal. Por lo cual, en la adolescencia, los cambios emocionales son justamente hormonales. Entonces, obviamente sí va a haber un retraso visual. Ahora, lo que no recuerdo es si se va a quedar ahí
o si va a hacerlo más lento, más paulatativo, pero incluso corporalmente sí se va a notar porque todo el aspecto físico del cual habíamos hablado en la pubertad está ligado más a los cambios internos del hipotálamo, de la hipófisis y todo lo que tiene que ver con sus hormonas. Aquí es puras hormonas, pues por eso dicen que a los adolescentes se les alborotan las hormonas. Es justamente porque esto está bastante, o sea, los cambios se están dando apresurados. En realidad no es que se alboroten como tal, sino que se apresuran. En el caso pues del Turner, no, se va a demorar y eso hace que su cuerpo se note más infantil, que sus conductas tengan un poco de retraso en ese sentido. Eso sí se va a notar. ¿No? Y ya. Bien. ¿Qué es la fabulación personal? La fabulación personal se refiere a maximizar algunas habilidades que no necesariamente va a tener. ¿En qué sentido? En sentido de que, a ver, la fabulación personal es la que siempre se pone de manifiesto o siempre se explica para poder explicar por qué los adolescentes, muchos de ellos, se aproximan a conductas riesgosas. Y esto también es por la racionalización que llegan a tener, pues, ¿no? Es como que, a ver, puedo fumar porque si fumo una vez no pasa nada, o sea, yo lo he leído, esto es cuando es exagerado, yo no voy a exagerar, ¿no? Yo voy a tener mucho cuidado. Ya te das cuenta, entonces lo racionaliza de tal manera que todo para que vaya a su favor. Ese es el tema de la fabulación. Entonces, de acuerdo a la expectativa cultural que tenga, de acuerdo a la crianza, puede darse en algunas situaciones, pues, ¿no? Puede ser tanto como, si yo escucho y no anoto, igual escuchando voy a entender, pues, ¿no? Eso también es fabulación personal. No necesito anotar, ¿no? O repaso una vez y ya está, ya, porque yo soy así, ¿no? O voy a tal lugar de noche y no pasa nada, si igual es mi barrio, si igual si me pasa algo, corro, pues, si igual la gente de me conoce, ¿no? Ya, ese tipo de fabulación personal es ponerse en riesgo más de lo que deberían por las facultades que ellos mismos extreman. Y ya, es parte de, porque también así se va a llevar varias experiencias, pues, ¿no? Con eso va a empezar a vivir algunas cosas y darse cuenta también cuáles son sus límites. Tampoco es quitarle todo, ¿no? Ahora me dicen, entonces es normal que un adolescente, si todavía no se ha desarrollado físicamente, en este caso es por falta de hormonas, eh, ya, aquí puede ser genética o puede ser hormonal, sí. Porque, a ver, no todas las adolescentes van a tomar un cuerpo, pues, bastante voluptuoso. De hecho, no pasa en muchas adolescentes, son raras, al menos aquí en Perú. Eh, y algunas son más delgaditas, ¿no? Entonces no tienen tanto cuerpo. Esto varía, sí varía, ¿no? Varía por el tema hormonal, que esto ya es plenamente hereditario, no a todas las mujeres les pasa eso. Y ya, así pasa. Entonces, no es que todos van a de un día para otro pues crecer así, se van a notar mucho. Incluso en el cuerpo de muchos chicos va a haber una variación. Y ya, eso. Uh-huh. Igual si es que les conflictúa demasiado, o sea, si al chico o a la chica le conflictúa demasiado ver que su cuerpo no está desarrollándose como el de sus compañeros, sí puede ser que sería importante llevarlo al médico, pues, ¿no? Y que el médico le haga un chequeo al endocrinólogo, pues, ¿no? Que le haga todo un chequeo hormonal y le digo, ah, mira, sí, pues, ¿no? Tú, a diferencia de otras personas, tienes un retraso hormonal, por lo tanto, puedes tomar tal cosa o solamente hay que esperarte, dirá, pues, ¿no? Entonces ya como que eso lo tranquiliza al adolescente. Por eso hay que escucharlo, porque a veces estas cosas a ellos les causa intriga. Y eso es normal, están aprendiendo cosas. Psicosocialmente se da la identidad versus la confusión de rol. Como habíamos dicho, el principal objetivo de la adolescencia es la identidad, pues, ¿no? Es que logren saber quiénes son, hacia dónde se dirigen y a ver, es que su vida también empieza a tener mayores responsabilidades. Una de ellas es la que ustedes llevan, pues, ¿no? Escoger carrera, decidir qué van a hacer con su vida, ¿no? Hacer planes. Eso es algo bastante fuerte, una decisión fuerte a la edad que tienen. Y bueno, pues podemos caracterizarlo en, uno, necesidad de identidad y afirmación personal, o sea, de saber quiénes son, saber qué le gusta, saber decir no. Enamoramiento, que es también algo muy importante que ocurre a esa edad, se empiezan a enamorar, empieza a tener a haber un despertar sexual en condición de curiosidad y experiencia, pues, ¿no? Las parejas, o sea, tus papás no lo van a querer escuchar, pero una pareja de ya 15 que tienen 15 años,
16 o 17, ya empiezan a erotizarse, pues quieren acostarse. Obviamente está el miedo, si es la primera vez, las expectativas, pero muchos van a tener sus primeros coitos justamente a esa edad. Es normal que eso pase. Afán de autonomía e independencia, o sea, querer ya empezar a separarse, pues no cada vez más de los padres, de la familia, porque quiere hacer su propia vida. Y aquí viene lo que me habían preguntado hace un momento: inestabilidad, aparición de irritabilidad y la habilidad emocional. Este cambio de emociones, de estado de ánimo más que todo, ¿ya? Son estados de ánimo los que cambian de estar de repente un rato alegre, de pronto todo me fastidia, de pronto se encierra en su habitación, de pronto sale, de pronto al día siguiente ama a todo el mundo y al otro vuelve a ser bastante fregado. Entonces, todo esto, ¿por qué ocurre? Ya. Eso se llama la habilidad emocional. No se llama bipolaridad, ya, no lo vayan a confundir, esa es otra cosa. Se llama la habilidad emocional y es muy característico en realidad de todas las personas. ¿Cuál es la diferencia principal? La principal diferencia es que, a diferencia de los adultos ya sabemos compensar esa habilidad emocional, porque no es que los adultos seamos así siempre, seamos cuerdos, ecuánimes y equilibrados, sino que en realidad nosotros ya hemos vivido esas cosas y sabemos cómo contrarrestarlas. El adolescente está viendo recién qué estrategias le puede funcionar para hacer eso y aprendiendo de la vida. Entonces, por eso es que ocurren estas cosas y se nota más en ellos, porque recién están aprendiendo a eso, pues, ¿no? Y en la vida pasan un montón de cosas. Por eso podemos estar alegres, tristes, molestos. Es algo que en la adultez también va a quedar. Hay una exagerada valoración de los amigos, la lealtad es algo que aparece ahí, y los problemas de autoestima e inseguridad también son parte de eso. A ver, ¿el acné es parte de su desarrollo? Sí, en la pubertad, como aspecto físico. Es parte de, algunos más, en otros menos, de acuerdo a otra vez, el tema hereditario, ¿no? Todo lo físico tiene que ver muchas veces ya con la suerte que hayas tenido de cómo es tu familia. Igual hay muchos cuidados ya ahora para eso. Y eso influye también en su autoestima, ¿no? Un grano en la cara les puede dificultar muchas cosas, ¿no? Y bueno, adultez temprana de 20 a 40 años. ¿Qué ocurre aquí? Esta es la etapa de mejor desarrollo físico. Ya a ver, aquí qué ocurre, la masa corporal aumenta. Entonces, aquí es donde se van a ver las primeras diferencias. Pues, ¿no? Tus amigos que en el colegio eran flaquitos, ya no lo van a hacer tanto. O si no, va a empezar a aparecer la panza, pues, ¿no? Eh, las chicas que eran muy flaquitas, algunas van a engordar un poco más, van a agarrar más cuerpo, sobre todo eso, ¿ya? Pero algunas pueden pensar que están engordando. Las chicas gorditas, los chicos gorditos, si se empiezan a poner las pilas, pueden bajar de peso. Obviamente, si es que esto no tiene que ver con temas hereditarios o de enfermedad o de predisposición a alguna enfermedad, pero pueden hacerlo, porque aquí se van a seguir viendo cambios físicos. Pero aquí llega pues el desarrollo físico, la mayor fuerza, la mayor energía y una mejor vida sexual. Aparte de por la resistencia del cuerpo, también por la experiencia que uno ya va adquiriendo en la vida. Cognitivamente, el pensamiento es postformal. Entonces, ¿por qué? Porque el egocentrismo del adolescente va a ir desapareciendo y el pensamiento se va volviendo más flexible. Es decir, es capaz de ver ahora todo de manera más relativa, de manera más dialéctica, capaz de entender que puede haber un pensamiento contrario al suyo propio. Entonces, eso pueden variar las cosas. Psicosocialmente se presenta el conflicto intimidad versus aislamiento. ¿Y esto por qué? Porque dice Erickson, socialmente, entre 20 y 40, ya la gente espera que tú crezcas y crezcas también en familia. Entonces no va a faltar el ya y para cuándo, ¿no? ¿Para cuándo la novia? ¿Para cuándo el novio? ¿No? Eh, y si tienes, ¿para cuándo la boda? ¿No? Y si te casas, ¿para cuándo los hijos? Entonces, entre los 20 y 40 ya la gente se casa y ya tiene hijos. Y eso es lo que la expectativa social genera, contrario a lo que muchas veces pueden hacer de ti de querer crecer personalmente. Entonces tienes que equilibrar eso, pues, ¿no? Ese es el principal conflicto, porque te empiezan a llegar notificaciones o, bueno, invitaciones para boda, invitaciones para baby showers. Van a ver, muchos van a dejar la universidad, van a tener amigos ustedes que van a dejar la universidad por esto, porque van a empezar a tener hijos. Es algo bien, bien duro, pero es algo que pasa. Sea San Marcos incluso, ya igual la gente va a hacer eso.
Con el tiempo alcanzan la intimidad, es decir, profundizan tanto en el sentimiento de amor que tienden hacia el otro, que terminan asumiendo el compromiso de una forma, en forma de familia. También ten en cuenta porque es de 20 a 40, entonces ya tienes trabajo, ya estás acabando la universidad, entonces el compromiso se vuelve más serio, ya no es tanto de chiquillo como que no tenías nada que ofrecer, ahora sí, entonces los planes se pueden volver más realidad. Por eso las relaciones son más formales. Adultez intermedia, de 40 a 65, se produce cierto deterioro en la agudeza sensorial, o sea, los cincuentones ya ven cada vez más de lejos, pues, ¿no? Se quejan de sus rodillas, cosas así. Hay una fuerza y coordinación muscular que también va a ir bajando, presencia del climaterio femenino, es lo que se conoce como la menopausia, que es todo un cambio hormonal porque eh, las mujeres dejan de menstruar y esto hormonalmente puede llegar a afectarlos incluso de manera emocional, pero no en todas tampoco. Ahí hay medicinas para esto. En el caso del hombre, no. En el caso del hombre no es que no pueda dejar de tener hijos. Este más bien sí puede llegar a tener. El tema es que en algunos, y también mucho de acuerdo al contexto, se puede producir un achivolamiento. Entonces lo ves a tu viejo ahí yéndose a comprar pantalones pitillo porque quiere estar a la moda y tú te explicas, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Ya, eso es, pues se puede achivolar. Es más psicológico. En el caso de la mujer es más biológico. Cognitivamente, las habilidades llegan a su máximo desarrollo. Ahora, llega a su máximo desarrollo en cuanto a potencial, pero se guía más por la experiencia. Entonces, por ejemplo, en una empresa, a ellos, si pueden ser administradores o creativos, ya no son tan creativos, pero sí son más afianzados a la calidad. Es decir, no tienen tantas ideas, pero la idea que tiene funciona porque sabe y se está guiando en base a lo que ha vivido. Ese es en el aspecto cognitivo. Psicosocialmente se genera la generatividad versus estancamiento. Generatividad es cuando lo que ha ido dando, pues, en la vida es lo que él esperaba, o sea, hace una revisión de su vida y es como él la quiso, y es ahí cuando quiere hacer algo también por la siguiente generación, por eso se preocupa un poco más, quiere llegar a ya no tanto a esperar algo como para subir de un puesto, sino como para dejar algo para las demás personas. Es más o menos lo que les pasa. En cambio, si se estancan, es porque muchas veces no llegan a concluir lo que han deseado. Y entonces al ver que ya no hay tantas posibilidades de cumplirlo, lo llevan hacia la siguiente generación. Es ahí cuando, por ejemplo, vas a ver a los adultos, a veces exigiéndole a sus hijos que estudien lo que ellos no pudieron estudiar, pues, ¿no? A veces pasa eso, y eso es producto del estancamiento de los adultos. Se asume una doble responsabilidad, el cuidado es algo que aparece en esta edad, los propios hijos, los padres que pueden estar ancianos y su desarrollo propio personal. Ahora me dicen por aquí, la menopausia también puede hacer que la persona se olvide algunas cosas o que siempre pare moleste, cosas así. No tanto con el olvido, pero sí con el tema de molestarse, la irritabilidad, porque ya de por sí todo el ciclo menstrual en la mujer por naturaleza ejerce cambios hormonales, hormonas, emociones. Entonces, de todas maneras hay cambios. El corte este de la menstruación va a generar también un choque hormonal, lo cual también puede originar cambios. Pero a eso iba, pues. Si es una mujer que en su camino de vida ha aprendido estrategias de cómo regularse emocionalmente, entonces no le va a llevar a afectar tanto de esa manera. Obviamente físicamente sí, pues no le va a hacer un poco más de calor, le va a fastidiar las cosas, pero no se va a notar tanto choque emocional ni tanto conflicto con los demás. Pero depende cómo haya pasado su día anterior, pues, ¿no? Igual hay pastillas que ayudan a regular esas cosas. Por eso hay muchas mujeres eh, que llegan a este tipo de tiempo van al psicólogo muchas veces y a veces al psiquiatra para que también les ayude a contrarrestar este tipo de cosas. Algunas incluso se internan en psicología para que también ayuden a sobrepasar estas etapas, esta época. Y no está tan mal, en realidad. Entonces, pero a nivel cognitivo no llega a afectar tanto. Salvo que sea tanto el tema emocional que sí llegue a afectar a nivel cognitivo, pero no debería, no es normal. Puede ser otra cosa también, o puede ser más olvidadiza. Ten en cuenta que también llegan los 50 años, entonces de todas maneras algo va a empezar a olvidar, ya no es tanto de recordar. Donde sí se van a olvidar más las cosas es aquí, en esta adultez tardía. Físicamente, las diferentes capacidades físicas y sensoriales se van desgastando. Y es un viejito, pues, ¿no? Complicando su desempeño óptimo, porque obvio, está viejo. Entonces todo va de bajada. Cognitivamente, en esta etapa el pensamiento disminuye su rapidez,
por el adulto tardío. Algo pasa con la memoria, por ejemplo, en ellos. Su memoria de corto plazo va desapareciendo, es decir, se va olvidando dónde dejó las cosas en un minuto, pero se acuerdan mucho de lo que pasó en su vida cuando eran chiquitos, cosa que cuando tú eras más joven no podías recordar, ahora de viejo sí. Eh, Eso es algo que sucede normalmente en ellos, es parte de su desarrollo. Como seguían por la experiencia, seguían más por una inteligencia denominada cristalizada. La inteligencia cristalizada es la acumulación de experiencia y guiarse por eso. También se evidencia la disminución de la memoria de trabajo y de corto plazo. A ver, psicosocialmente se da la integridad versus desesperación. Integridad es saber pues que su vida va a llegar a un fin, reconocerlo y evaluar su vida de manera en que todo le haya sido productivo. No es querer morirse, pero sí es aceptar que ya han vivido lo suficiente y vivir de manera tranquila, integrar toda su experiencia. La desesperanza es lo contrario, pues no querer morirse, hacer todo lo posible por no ser viejo, operarse cada rato, pues no, achivolarse demasiado, preocuparse demasiado por cosas que no hayan terminado, ¿no? O que sus hijos no hayan acabado. Entonces, la idea es que exista una integridad, que su vida valió la pena, el balance positivo, experimentará la integridad. Afronta pérdidas personales porque la gente va muriendo, la gente de su edad, y obviamente también la llegada de la muerte. Y bueno, pues 65 para adelante implica 65 hasta que la persona se muera y listo. Con eso acabamos el desarrollo de la vida de la persona, porque hasta ahí llega la vida de la persona. Y ya. Puedo poner la diapositiva 11 hasta la 18 de poder, puedo. A ver, déjame buscar otra vez la diapositiva, ya la había cerrado. Ah, ya, ¿alguna pregunta mientras voy poniendo esto? ¿Todo claro? A ver, 11 y 18, ¿no? Ya, ahí está la 11. Bien, entonces técnicamente ya ha predecido todo lo que va a pasar en su vida. ¿Ya? Esa es la 12. Ya, 13. Uy, perdón. 13. 14. Ya pueden ir retirándose, ¿eh? Ya acabamos. Si no tienen ninguna pregunta, pueden continuar con su vida. 15. A ver, en la adultez tardía puede darse una depresión por la desesperanza. Sí, en muchos viejitos suele suceder. De hecho, lo noté más cuando estaba en un centro de salud. Los viejitos que llegaban generalmente tenían historias muy particulares. Recuerda que la juventud de ellos fue en la época de los 80, sobre todo los que vienen de provincia tienen mucho recuerdo de las cosas y cosas que no han llegado a superar. Entonces muchos de ellos lloran y eso pues se puede presentar de acuerdo a eso. 15, 16. A ver, me dice, ¿cómo saber si podría estudiar psicología o saber si la psicología para mí? Puedes hacer una orientación vocacional. Para eso para eso son los psicólogos también, para hacer orientación vocacional. Es un proceso para determinar si tus habilidades y qué habilidades podrían pasar, ir más allá. De hecho, muchas veces no es que la psicología no sea para ti, es ir nada más a qué rama específica podrías dirigirte, porque hay ramas en la psicología. Todos quieren ser clínicos, eso sí, es lo que se esperaría, pero en realidad muchas veces no todos dan para eso, pero hay otras ramas de la psicología que son bonitas y también pueden adecuarse a eso y son muy parecidas a las clínicas, los sociales, por ejemplo, porque a veces el clínico quiere ser clínico porque quiere ayudar a los demás, pero hay otras formas de ayudar a los demás. El social, de hecho, es el que más ayuda porque es el que está en proyectos, proyectos y proyectos para las personas y es muy desestimado, pero si entras al Estado te pagan bastante por hacer proyectos sociales. Esa es la 16. 17 y
18. Ya. Entonces, eso. Si tienen dudas de algo, pues orientación vocacional. Obviamente la orientación vocacional no es solamente un test, pues, ¿no? Es todo un desarrollo de procesos que demora entre 3 o 4 sesiones. Es largo, ¿no? No es solamente eso. A veces en el colegio solo te toman un test y ya, y no, pues no, eso no te ayuda a veces. Algunos se quedan con la duda. Entonces, por eso se hace una buena orientación vocacional. Y bueno, listo chicos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, gracias.